Hola, hola, buenas noches, feliz noche de miércoles, espero que estén teniendo una muy buena semana, ya estamos en el ombligo de la semana. Soy Clementina Rodríguez, coach de salud integral, me dedico a promover el bienestar en diferentes plataformas. Hola Carla, buenas noches, ¿cómo estás? Y pues en la plataforma digital como esta plataforma y también en la radio, donde también promuevo temas de bienestar. El día de hoy estar conversando con el doctor Ricardo Reyes, que es médico y homeópata, especialista en temas de prevención de enfermedades cardiovasculares. Él es el creador, fundador de la clínica BioPrevent y ya está aquí con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Clementina, buenas noches. Pues muy contento como siempre de compartir temas muy importantes de salud, temas que a la vista podrán parecer sencillos o de cosas de todos los días, pero nunca está de más una repasadita para que la gente sepa de qué estamos hablando. Claro. Claro, exactamente. Y saber, sobre todo para poder prevenir, creo que ese es uno de los principios básicos de la medicina, la prevención, y a veces se nos olvida y nos atendemos hasta que ya tenemos un problema, entonces acudimos al médico, al especialista, para tomar un medicamento cuando quizá hay cosas que podemos hacer antes para prevenir y evitar llegar a ese punto. De hecho, tocas un tema importante. La misión del médico no es curar pacientes, la misión del médico es prevenir las enfermedades. Entonces, es una cultura que aquí en México desafortunadamente no tenemos muy arraigada. Nos saldría muy barato a todos los sistemas de salud si nos enfocáramos mucho en el tema de la prevención. No seríamos uno de los primeros países con casos de obesidad infantil, principalmente Sí, todas las complicaciones que se vienen a consecuencia de todas estas, de todos estos tipos de padecimientos. Entonces, tú sabes el proyecto que yo tengo a nivel nacional del Tren de la Salud, y pues sí, muchas veces me preguntan cuáles son las principales enfermedades a los estados en los que vamos. Entonces, no hay de más. En todos los estados, sea una arriba de otra, pero todos son diabetes, hipertensión y problemas de obesidad. Entonces, yo espero que algún día con todas las acciones que implementamos, tanto la iniciativa privada, el gobierno como tal, y todos los especialistas, pues algún día se vean frutos de todo esto. claro, que ya no seamos el primer país con índices de obesidad en niños, adolescentes y adultos, que eso es un tema pues grave, preocupante. Muy grave y preocupante porque muchas veces les explicamos a las mamás de los niños con problemas de obesidad que si un niño es obeso en su edad infantil, pues ya cuando sea adulto pues va a ser una persona todavía más obesa, ¿no? Entonces, ahorita Claro, y con problemas, ya con comorbilidades, comorbilidades. esta palabra, De hecho, porque ya va, desde adolescentes empiezan a tener complicaciones y todo eso se puede evitar, que esa es la buena noticia, que se puede sí, evitar si tenemos la educación y la voluntad de hacerlo. hay veces que los pacientes refieren en la consulta que ellos tienen problemas de sobrepeso u obesidad porque es un tema de herencia. Entonces, lo que regularmente yo siempre les digo es que no necesariamente se hereda este problema, más bien lo que heredamos son los malos hábitos alimenticios que desde la casa nos están fomentando y nos están inculcando. Entonces, justamente sobre eso hay que estar trabajando. No son cosas difíciles, no son cosas que se tenga que invertir algo económico, son cosas prácticamente que lo podemos hacer todos los días, pero tenemos Claro, son hábito. hábitos saludables de vida. Así es. ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular? Como para empezar a hablar de estos temas para que las personas vayan, pues, conociendo cada uno de ellos. Pues mira, van a ser aquellos factores o aquellos estados que me van a generar o me van a llevar como a tener un resultado, alguna enfermedad de tipo cardiovascular. ¿Cuáles son estas enfermedades cardiovasculares? Pues prácticamente toda la gente los conoce. La más conocida es la hipertensión arterial. La más temida puede ser quizá el evento vascular cerebral, el infarto agudo al miocardio, principalmente. Entonces,
este, tenemos que evitarlo. O sea, factores hay muchísimos y también prácticamente todos la gente los conoce. Casi siempre el principal es obesidad, tabaquismo, sedentarismo y mala alimentación. Entonces, ese es como el conjunto de factores o de estados que el paciente no debe de tener o tiene que estar cuidando para no tener la complicación de estas enfermedades de tipo cardiovascular. Entonces, todos esos factores tienen esto en común, el tema de la alimentación, del ejercicio. Mira, yo lo resumiría como un tema de hábitos. El paciente es sedentario porque nunca se generó el hábito de a lo mejor levantarse temprano e ir a hacer ejercicio. Yo sé que en esta ciudad, a veces el tiempo es lo que nos hace falta, pero digo, ahora lo corroboro más que nunca. En casa también podemos hacer mucho ejercicio. Exacto. Hacer, te puedes, idear cualquier tipo de actividad física. Y digo, ahorita creo que todos nos hemos imaginado qué hacer. Entonces, si no tenemos tiempo quizá o no tenemos ese gusto por la actividad física, tenemos que enfocarnos entonces en el tema de la alimentación. Alimentación no me refiero a que solamente consumir lechuga, como la gente tiene pensado que es una alimentación sana, o cosas sin sabor, o cosas solamente hervidas, o no consumir carbohidratos. La sal. Una alimentación sana pues conlleva prácticamente todo, ¿no? Que sea equilibrado prácticamente en todo, porque la grasa sirve para algo, el carbohidrato sirve para algo, las proteínas sirven para algo. No hay que tener exceso en absolutamente ningún tipo de estos nutrientes. Por ejemplo, ahorita tocaste el tema de la sal. Hay gente que quizá come con poca sal, pero si a lo mejor sus alimentos son fritos, capeados, empanizados o altos en carbohidratos, pues de nada sirve tener un cuidado, pues de alguna forma meticuloso con el tema de la sal, porque ese es como el mito, y digo, no es tanto un mito, pero la gente relaciona sal con hipertensión, cuando la Sí, hipertensión puede ser derivado de otro tipo de problemas y no necesariamente con la sal. Y lo mismo sucede con el tema de la diabetes, ¿eh? La gente relaciona azúcar con diabetes y no solamente es azúcar, o sea, son todo un conjunto de mala alimentación o de malos hábitos que ya traemos arrastrando, los cuales nos pueden llevar como resultado a todo este tema. claro, y es lo que hemos aprendido desde pequeños. Y la verdad es que en la escuela tampoco nunca te enseñan temas de nutrición y a veces usamos combinaciones que consideramos que son muy saludables y no lo son. Por ejemplo, los cócteles de frutas que son mezcladas muchas frutas, que quizá tienen mucho azúcar, pero tú piensas que estás desayunando algo súper saludable y en realidad no lo es. Toco otro más fácil, el cereal con leche. Claro, bueno. Nos han enseñado por cultura de que entre más fruta consumamos, pues es más sana tu alimentación. Nos han enseñado que hay que desayunar o hay que cenar con cereal con leche, más otras cosas, ¿no? Más la quesadillita, más el taquito, el guisado, cosas por el estilo, pero justamente para eso son estos foros, para explicarle a la gente y de alguna forma abrirle más un poco el panorama. Tenemos la fortuna de vivir en México. En México prácticamente somos vastos y tenemos una gran gama Variedad de... que podemos estar combinando, ¿no? No todo es harina, no todo es lácteo, no, la comida rica no necesariamente tiene que llevar grasa. Y bueno, justamente para eso es esto. Y sabes qué también, Ricardo, el tema de las porciones. Las porciones han ido creciendo a partir de los ochentas. Antes comíamos lo que era una porción normal, ahora es 16 veces más grande. Y llegas a un lugar y te ofrecen, si no quieres el chico, sé que si quieres el mediano, y si quieres el mediano, que si quieres el grande, y si quieres el grande, que si quieres el súper. Igual con los refrescos, que es el refresco normal, pero te puedes llevar el jumbo. Entonces, el tamaño de las porciones ha crecido y nuestro cerebro, nuestro estómago, han olvidado mandarnos esa señal de que está satisfecho porque ya consumimos
porciones mucho más grandes y no estamos haciendo esta conexión para darnos cuenta en el momento en el que ya de verdad ni tenemos ganas de seguir comiendo ese alimento. Simplemente seguimos comiendo el tamaño de la porción que nos den. De hecho, yo creo que es el resultado de este mundo globalizado. Aquí en la Ciudad de México, pues estamos acostumbrados a comer rapidísimo, entonces nos podemos comer una torta gigantesca en 5 o 10 minutos y pues el cerebro de alguna forma, o el estómago más bien tarda en mandarle señales de saciedad al cerebro para decir basta. Aquí en México tenemos la costumbre de estoy lleno, quiere decir que la comida ya la tengo hasta acá y ya Que no ya me... no me puedo mover. O sea, en ese momento es cuando le decimos, ya no me entra más, ya estoy lleno, ya estoy satisfecho. Y no, o sea, todo esto va más allá. Hay que saber masticar, hay que saber cuántas veces hay que masticar. Otro de los problemas más comunes en México es la mala digestión y un factor importante pues es la mala, el tema de la masticación. Masticamos Claro. rápido o a veces ni siquiera masticamos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que enseñarle, hay que reeducar a los pacientes. Como bien dices, llegas a un restaurante aparentemente sano y lo primero que te ponen puede ser algo de lácteo, te pueden poner pan, Los refrescos. cosas por el estilo, ¿no? Entonces, también tenemos muy mala el tema de que todo lo que diga integral es aparentemente sano y pues no necesariamente es así. Entonces, yo creo que con todas estas actividades o todas estas estrategias que hemos generado, te digo, desde la iniciativa privada, el gobierno, los médicos especialistas, pues tenemos que impactar. O sea, si hasta el día de hoy no ha funcionado, tenemos que ver cómo sí debe de funcionar. Ya ahorita se vino la campaña de que todas las cosas engordadoras, pues hay que quitarles las caricaturas, por eso van a desaparecer muchísimas imágenes icónicas de diversas marcas, para ya no hacerlas tan atrayentes para los niños. Entonces, pues Claro. hay que ver porque de verdad que es un tema bien severo, bien severo. A mí ahora en la consulta me ha tocado ver gente que dice, el COVID está matando a la gente hipertensa o con sobrepeso, me voy a poner a dieta. Pero muchas veces te pones a dieta nada más de moda, o sea, a lo mejor se va al rato el tema del COVID y llega otro tipo de enfermedades, pero la obesidad y el sobrepeso y todo lo que conlleva ello, pues sigue estando de moda. Entonces, hay que cambiar el hábito. Yo creo que después de esta pandemia tenemos que ser mejores personas y ese mejor persona es, vamos a cambiar el chip, vamos a meterle Claro. un poquito de caminata, vamos a caminar un poquito más, ya no hay que ser tan sedentario, cosas por el estilo. Y hablando de estos hábitos saludables, me gustaría retomar justo el que mencionaste de masticar, que hay que masticar al menos 30 veces cada bocado porque la digestión empieza cuando empezamos, cuando estamos masticando, que eso, pues la verdad es que casi nunca nos lo han dicho. Ahí empezamos al salivar a producir enzimas que van a ayudar a deshacer los alimentos para el momento en el que lleguen al estómago, ya lleguen más trabajados, más desechos, para que el estómago no tenga que invertir tanto tiempo en deshacer los alimentos. Y ese es un súper buen hábito que se puede ir adquiriendo. Cuesta trabajo, nos hace comer un poco más despacio, que eso también es importante, porque también tomamos de ahí la energía de los alimentos y permitimos que conforme hagamos mejor la digestión, cuando llegue al intestino, pues se absorban mejor los nutrientes, porque esa es la parte donde pasan los nutrientes al torrente sanguíneo y donde se pueden aprovechar. Pues prácticamente ya nos explicaste todo el mecanismo que tenemos que llevar para mejorar este hábito. Y como bien dices, la masticación sirve para algo. Desde que se forma la saliva ahí van diversas enzimas que me van a ayudar justamente en lo que dices, a degradar los nutrientes y no a pasarlo directamente. Por eso muchas veces podemos tener problemas de distensión abdominal, gases, estreñimiento, eructos, formación de ácidos, de jugos biliares, etcétera, etcétera. Otro mal hábito alimenticio que también tenemos mucho los mexicanos y que eso también me puede conllevar a problemas metabólicos son los ayunos prolongados o brincarse alimentos. Entonces, Sí. también tenemos la costumbre, quien no solamente se desayuna un pan con café,
come hasta las 3 de la tarde, a lo mejor ya muy abundante porque llega con muchísima hambre, y en la noche prácticamente se cena una fruta porque ya no, ya está muy satisfecho de la tarde. Entonces, son estos pacientes que dicen, doctor, yo no sé por qué por qué no bajo de peso y al contrario estoy subiendo si yo como relativamente muy poco. Y es justamente eso, o sea, muchas veces, por eso los nutriólogos hacen mucho hincapié en que tenemos que comer por lo menos 5 veces al día, hacer colaciones, las colaciones también son importantes. Muchas veces también el paciente puede estar aparentemente en su peso, pero puede tener un porcentaje de grasa demasiado alto. Entonces, esto es porque ya saben más o menos la cantidad de calorías que debe de estar consumiendo, pero el gran porcentaje es a base de carbohidratos y el carbohidrato en el cuerpo se transforma como grasa. Y entonces, Exacto. visualmente el paciente se ve delgado, pero en el interior ya el hígado ya puede tener grasa. Las mujeres pueden tener complicaciones hormonales a consecuencia de esta elevación del porcentaje de grasa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es bien importante el tema de la alimentación. Bien, Claro, bien importante. muy importante, sí. Oye, aquí Antonio de Brasil nos dice, antes consumíamos alimentos más saludables en ciertos momentos y practicamos más ejercicio físico. Así es, cada vez vamos pues más hacia lo industrializado, que probablemente tenga muchos químicos y que las combinaciones no sean tan fáciles para digerir en nuestro estómago. También hablabas del tabaquismo. ¿Qué sucede? Si dejas de, perdón, si dejas de fumar, el efecto del tabaco ya no afecta el corazón. Mira, te voy a poner desde otro punto de vista. Un paciente, un hombre o mujer de 50 años, cuando llegan a la consulta médica y queremos ver el tema de la estadificación del factor de riesgo, o sea, queremos saber qué tanto porcentaje o qué tanto riesgo tiene el paciente para desarrollar algún evento cardíaco o cerebral, tenemos que preguntar varios factores y uno de ellos es el tabaquismo. Un paciente que fuma contra el que no fuma de la misma edad y con los mismos hábitos puede elevarse el 50% más a desarrollar algún evento, ya sea cardíaco o cerebral. El tabaco es uno de los factores primordiales para formar placas de ateroma al interior de la arteria, para que la gente me entienda mejor, para taponear las arterias, para obstruirlas y ser el factor importante para que en un futuro, a corto, mediano, largo plazo, el paciente tenga alguna cirugía cardíaca o cosas por el estilo. Entonces, el tabaquismo es muy importante. El tabaquismo se considera desde que el paciente fuma un cigarro. Obviamente, entre más cigarros fuma el paciente, pues el riesgo es mucho más importante. Entonces, por eso es la importancia de que el paciente deje de fumar, ¿no? A los pacientes que llegan a la consulta médica, casi siempre les decimos, el paciente fumador y principalmente la mujer no se va a morir de un problema respiratorio, regularmente se va a morir de alguna complicación a nivel circulatorio. El tabaco, por ejemplo, me puede generar aumento en la viscosidad sanguínea y comenzar, por ejemplo, con las típicas adormecimientos en las puntas de los dedos de las manos, de los pies, sueño, cansancio, mareo, cosas por el estilo. Y ya en una etapa más avanzada, pues ya la formación de placas de ateroma en diversas arterias del cuerpo. Entonces, por eso es bien importante que el paciente no fume. Si este paciente fumador además es sedentario, pues de alguna forma está, o más bien no le está metiendo al cuerpo el oxígeno que está perdiendo con el tabaco. Entonces te digo, se comienzan a mezclar factores Claro. y pues el paciente va a terminar con alguna comorbilidad, como lo comentas, a temprana edad. Y en el caso de la presión arterial, ¿cuál es la presión que hay que cuidar? ¿La máxima, la mínima? ¿En qué te debes fijar o qué debemos hacer con el tema de la presión? En todos, o sea, básicamente es en todos y la presión arterial, por ejemplo, no es la clásica 120/80 y la traes como de quinceañero, no. Aquí hay que explicarle al paciente que la mujer va a tener una presión arterial y el hombre va a tener otra presión arterial. El hombre sí, en promedio puede tener de 120/80 aproximadamente, pero un hombre robusto puede llegar a tener 130/85 y se sigue considerando normal. Una mujer regularmente la va a manejar entre 115, 110, entre 65 y 70 aproximadamente,
Pero una mujer menudita, flaquita, bajita de estatura, pues puede mantener cifras hasta de 90, 60 y son pues cifras tensionales totalmente normales para la complexión de esta paciente. Entonces, cada día, yo me acuerdo cuando era estudiante, te decían arriba de 150, 90, ya el paciente es hipertenso. Ya las nuevas guías para hipertensión arterial ya te refieren 130, 85, el paciente ya lo tenemos que considerar como hipertensión. ¿Y por qué estas cifras han bajado de forma considerable? Porque pues han aumentado más el sedentarismo, el tabaquismo, la alimentación chatarra, cosas por el estilo. Entonces, ya es bien común que te encuentres el 135, 85 en 5 de 10 pacientes que estás revisando. Entonces, Okay. a más peso, más presión arterial, a menos peso, la presión arterial obviamente también disminuye. Entonces, por eso es importante. O sea, parecemos quizá discos rayados, pero tenemos que hacer algo de actividad física, por lo menos una caminata, y la caminata no debe de ser, no es salir a pasear al perrito, no, o sea, una caminata tiene que ser una caminata como actividad física. El salir a pasear a la mascota, eso se llama rutina. Tenemos que hacer algo extraordinario a la rutina que ya llevamos. Tenemos que comer más o menos, también no le vamos a decir al paciente mantente en un régimen alimenticio toda la vida, ¿no? Pero más bien hay que enseñarle al paciente que no tiene que tener excesos y que tiene que hacer combinaciones absolutamente de todo y dormir bien y dejar de fumar. Esas son como Claro, las condiciones básicas que tenemos que estar haciendo para llevar una mejor calidad de vida. sí, se nos olvida que el sueño es súper importante también, pues para todo, también para prevenir cualquier Sí. enfermedad, es uno de los pilares de la salud. Saludos, Iván Figueroa, dice que bien ver a gente conocida y capaz. Saludos, nos da mucho gusto. Saludos, Ivonne. Eh, ¿qué hay, ¿Qué hay de la combinación de la diabetes con las demás factores de riesgo en temas de enfermedades cardíacas? Pues es que es el conjunto de todo. O sea, no es una regla, pero casi todo paciente diabético se va a volver hipertenso en algún momento de su vida. Porque la diabetes, una de las principales afectaciones que va a estar teniendo es en la parte de la microcirculación. Entonces, el paciente diabético descontrolado pues puede comenzar a tener afectaciones renales, afectaciones cardíacas, y esto a su vez me va a llevar a una hipertensión arterial. Entonces es prácticamente el combo. El paciente diabético en algún momento de su vida va a comenzar a ser hipertenso. Por eso hay que explicarle al paciente que diagnosticamos de recién como diabético, comenzarle a meter medicamentos, porque mira, Clementina, la realidad es que sería muy bonito atacarlo todo con medidas. O sea, si el paciente es diabético, decirle, comience a hacer actividad física, coma esto, deje de comer estos alimentos, pero el paciente no lo va a hacer. Esa es la realidad. El paciente no lo va a hacer. Es que Y lo único, desgraciadamente, que el médico va a estar haciendo es perder tiempo. Entonces tenemos que ir un paso adelante del paciente. Entonces, si ya el paciente lo estamos detectando como diabético, pues también hay que comenzarle a dar medidas para prevenirle la hipertensión, porque casi es seguro que este paciente se va a morir perdón, va a aparecerle primero la hipertensión y posteriormente alguna complicación a nivel cardiovascular. Si y un, es que perdón, dime, dime. tenemos, tenemos esta cultura de que tengo diabetes, doctor, deme una pastilla para curarme, deme una medicina para que se cure. O sea, la responsabilidad de curarnos, cada uno de nosotros la damos al médico o la damos al medicamento. Olvidamos que nosotros también tenemos parte de responsabilidad en hacer ejercicio, en beber agua, en dormir bien, para también contribuir a que el cuerpo esté sano. Sí, y fíjate que a veces como juego, algunos pacientes que tengo una relación más cercana, les comento, porque a veces el paciente me dice, ¿y qué me va a pasar? Entonces, jugando le digo, lo peor que puede pasar es que el paciente se muera. ¿Por qué? Pues porque la calidad de vida del paciente diabético descontrolado es muy mala. El paciente diabético regularmente pues va a comenzar a perder la vista por la retinopatía diabética, puede desarrollar una insuficiencia renal y comenzar con una diálisis y posteriormente con una hemodiálisis,
puede comenzar a tener problemas de sensibilidad, pie diabético y pueden venir las amputaciones. Entonces, la calidad de vida del paciente diabético cada día se va mermando y desafortunadamente el paciente no hace caso. Entonces, por eso he tenido como la precaución o la idea de que tenemos que ser más empáticos con el paciente principalmente con el paciente diabético. Si yo como responsable de su salud, le doy de tajo así de, a ver, jamás volver a probar pan, ni galletas, ni esto, ni el otro, pues al final del día estos hábitos es lo que le desarrolló esta enfermedad. Entonces tenemos más bien que explicarle al paciente por qué la necesidad de tener este tipo de cambio. Yo le digo, y mucha gente también así lo comenta, que todos estos alimentos es como una droga. A veces el cuerpo lo necesita, lo pide, lo solicita de forma muy importante. Entonces, si nosotros rompemos de tajo eso, pues el paciente va a tener una abstinencia y a lo mejor una semana, 2 semanas va a estar muy bien, pero posteriormente va a comer todo lo que no come en esa temporada. Entonces, si nosotros le explicamos al paciente por qué tiene que estar consumiendo ciertos alimentos y por qué tiene que dejarlos o cuál es el impacto que puede llegar a haber, ahí es cuando el paciente puede comenzar a entender. Decirle que a lo mejor puede comer un poco de pan o de repente galletas, pero si come galletas tiene que hacer esto o no tiene que hacer el otro o no tiene que haber combinaciones. De verdad que el paciente lo entiende. Pero si Claro, le planteamos y le decimos no, se va a voltear el paciente, se va y va a buscar. Desafortunadamente ese es el paciente que busca otras alternativas y entonces llega con alguien que le va a decir, yo te curo la diabetes, tómate esta agua bien bendita y seguro que te va a curar la diabetes. Y el paciente está buscando eso, alguien que le diga, te lo voy a curar. Y desafortunadamente lo único que perdemos es tiempo. No, bueno, y hay que entender como pacientes que también tenemos parte de responsabilidad, no solo poner la responsabilidad del otro lado. Y aquí Jasmine nos dice, es muy triste la resistencia al cambio. Así es, a los pacientes a veces nos cuesta mucho trabajo hacer este cambio en los hábitos para poder estar con salud. Y buscamos estos productos milagro que mencionas, Ricardo, para ver si hay una solución mágica a los problemas. Pero ¿sabes qué, Clementina? Esta palabra que ahorita nos compartieron, la resistencia al cambio, pues ya todo esto de diabetes, hipertensión, obesidad en la etapa adulta, etcétera, etcétera, pues es el resultado también de muchos temas emocionales desde la infancia. A veces el paciente se vuelve comelón porque pues es la única forma a lo mejor de tapar sus emociones, o a lo mejor fue la persona gordita que siempre le hicieron bullying y a lo mejor nada más se resguarda en el tema de la alimentación. El tema de la obesidad es un tema bien complejo, bien complejo, que no solamente deberíamos de tocar el tema de la alimentación y los hábitos, sino es un tema psicológico bien importante y que el paciente desafortunadamente no va a hacer estos cambios y pues ya llega un momento en que pues ya no hay vuelta atrás, ya hay complicaciones, esas complicaciones son irreversibles y pues todavía siguen armando en el tema de la autoestima del paciente. Entonces te digo, por eso hay que trabajarlo desde la edad temprana, o sea, desde niños hay que empezarlo a atacar. Hay mucha gente que está en contra de la lactancia materna. La lactancia materna es el primer paso fundamental para una muy buena alimentación. Hay gente que traemos arraigado que hay que darle tortilla y caldito de frijoles a los niños desde los 3 meses y pues no. O sea, todo es así. No hay como la leche materna, nunca. Lo vemos en la naturaleza. Sí. Lo vemos en la naturaleza, los animalitos en la naturaleza se alimentan de su mamá hasta el momento en el que ya pueden ser independientes de alguna manera. Sí, y es total. Como está creado el universo y como están creados los ecosistemas. Es como bien dices en muchas pláticas y cuando te lo escuché me hizo mucho clic. Siempre hay que regresar al origen. Entonces, como bien dices, el origen de la naturaleza es justamente así. Van a haber niños quizá que se enfermen constantemente porque su alimentación es muy mala. Y te digo, pueden ser niños de 6 meses de vida y ya se están
enfermando de vías respiratorias, de la piel, de vías digestivas, urinarias, etcétera, etcétera. Pero es que es todo este mal hábito que estamos generando. Entonces, desde papás, y digo, los que nos estén escuchando que sean padres, pues ¿quién no conoce a esa familia que a lo mejor el niño ya los tiene así? De no como, pero cómete tu chocolate. No como, pero bueno, ten esto. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, O cuando sí, lloran, calmarlos con azúcar. con el Y azúcar. entonces, pues desde ahí tu cerebro ya se empiezan ahí a hacer conexiones cerebrales que tu cerebro va a estar mandando señales de que necesita azúcar. Así es, entonces por eso es bien importante que lo empecemos a atacar desde esta etapa y te digo, todo es posible, todo es posible. También hay que inculcarles a nuestros hijos el tema de la actividad física. Hay muchas actividades ya hoy en día. Me acuerdo que en los años 80, 90 nada más existían los aeróbics. Ya hay una cantidad Sí. importante de tipos de actividad física de como quieras hacerlo, en conjunto, solo, en línea. Digo, esta pandemia hemos aprendido eso. O sea, hay muchísimos tips, hay muchísimas páginas, hay muchísimos tutoriales de cómo hacer ejercicio y en casa, sin salir, sin comprar, sin pagar un gimnasio, sin comprar aditamento especial y cosas por el estilo. Entonces, todo es posible, todo es posible. Las opciones las hay, es cuestión de que tomemos la decisión y empezar a hacerlo. Totalmente. Oye, ¿No? Ricardo, otro tema que está muy relacionado con eso del corazón es el colesterol. Sí. Sí, es que te digo que este tema podemos estar hablando muchos días o muchos programas de todo esto. Y pues el colesterol también no es otra cosa más que el resultado prácticamente de una mala alimentación. El colesterol regularmente se eleva. Bueno, vamos a hablar que el colesterol va muy de la mano con los triglicéridos. El colesterol regularmente se eleva, bueno, o más bien el colesterol se produce en el hígado. Casi el 60% de nuestro colesterol es producido en el hígado. El otro 40% es de la alimentación, buena o mala, que estemos llevando. ¿Por qué digo buena o mala? Porque a lo mejor el paciente puede comer muy bien, pero la cantidad de grasas buenas, por ejemplo, aguacate, semillas, salmón, atún, pescado, es muy deficiente y a lo mejor puedo tener el colesterol bueno disminuido. Y al final del día el colesterol bueno es el que me va a dar la cardioprotección. O mi alimentación puede ser rica en cosas fritas, capeadas, empanizadas y productos animales y el colesterol malo, el LDL, pues puede estar por los cielos y pues ese puede ser el factor que me puede detonar como un factor de riesgo para algo cardiovascular principalmente. Y por el otro lado tenemos a los triglicéridos. Los triglicéridos no es el resultado de grasas. El triglicérido es el resultado principalmente del consumo de harinas, de carbohidratos principalmente. Entonces, no sé por qué la gente tiene la idea que triglicérido es igual a grasa, entonces me quitan todas las grasas. Y volvemos a lo mismo. No hay que buscar el hilo negro nosotros mismos. Hay que acudir con un médico para explicarles por qué se elevaron estos factores, cuáles son las medidas que debemos de estar llevando y principalmente llevar una buena alimentación, porque volvemos a lo mismo. Las grasas también sirven para algo. Entonces, si Claro, bajo sí, todas las grasas, van a tener repercusiones, principalmente las mujeres, porque las hormonas se sintetizan a partir de tejido graso. Las grasas es parte fundamental claro. de las paredes celulares. Entonces, para algo sirve y si las suprimimos vamos a tener algún efecto colateral. Si suprimimos el carbohidrato Claro. bajo, pues se nos va a venir un tema de ansiedad tan severo, pero tan severo. El paciente puede bajar mucho de peso, pero no tanto porque lo haya dejado, sino porque comienza el cuerpo al no tener el combustible adecuado para desarrollar todas sus funciones, comienza a agarrar el músculo, comienza a agarrar energía a partir del músculo, el músculo pesa y regularmente comienza a disminuir todo lo que es de peso el paciente rápidamente, pero también lo estamos haciendo mal. Entonces, no hay que inventarnos. Claro. Hay muchas dietas ahorita que te metes a internet y bajas una cantidad importante de dietas. No. Entonces, para la gente que hace dietas cetogénicas, la famosa dieta keto, pues también Keto, tiene una repercusión. keto. Para que se sepa, los cuerpos cetónicos es una toxina del cuerpo. Entonces, estas dietas ketos pues van dirigidas principalmente a formar cuerpos cetónicos
y si el paciente la va a hacer, pues que sea bajo supervisión médica, porque volvemos a lo mismo. El cuerpo cetónico es una toxina que va a estar eliminando el cuerpo. Entonces, no puedo estar formando estos Sí, cuerpos cetónicos porque son toxinas y al final del día la toxina es algo nocivo para nuestra salud. Entonces, hay que tener claro. cierta vigilancia principalmente. Sí, claro, además eso te puede dañar el riñón o el hígado. Hay que hacerlo de la mano de alguien que sepa y que te pueda dirigir cualquier dieta, porque a veces quieres hacer la de la prima, la tía, la vecina que le funcionó, pero no funciona para ti. Entonces, la verdad, las dietas, el tema de las dietas es mejor hacerlo siempre de la mano de un especialista para que no se dañe ningún órgano de tu cuerpo. Oye, Jasmine pregunta, ¿y cuando el colesterol se eleva por fallas en tiroides, es necesaria supervisión de un cardiólogo? Aquí regularmente si la paciente ya tiene el antecedente de que es hipotiroidea principalmente, ya tiene que estar bajo supervisión de un endocrinólogo. Entonces el endocrinólogo es el que regularmente le puede llevar todo ese seguimiento de esta elevación. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Ricardo, esta conversación, el platicarnos acerca de pues los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Les dejamos a todos la invitación a hacer hábitos saludables de vida para que puedan evitar enfermarse de cualquier cosa, no solo de temas cardíacos, sino para que el cuerpo funcione de manera adecuada mucho más fácilmente cuando le damos los nutrientes que el cuerpo necesita. Yo siempre digo que es el combustible, que lo que le damos de comer es como la gasolina, es el combustible para que el cuerpo funcione y haga todas las cosas que queremos que haga, porque además queremos que funcione al 110 cuando le damos un combustible de bastante mala calidad. Así es, y agarrar en esta cuarentena el hábito de levantarnos un poco más temprano de lo que regularmente hacemos y hacer algo de actividad física. Podemos hacer algunas lagartijas, algunas sentadillas. La gente que quizá tiene algunas limitaciones, pues por lo menos hacer un tema de calentamiento, pero hay que empezar a hacer esa actividad física. Si no lo Claro. hacemos, tenemos tiempo, de verdad no lo vamos a hacer nunca. Y de verdad digo, yo que estoy en el tema de la prevención del riesgo cardiovascular, pues es triste ver que cada día se están muriendo más pacientes jóvenes de alrededor de 35 años de infartos fulminantes. ¿Por qué? Sí, Porque a lo mejor tenían no obesidad, tenían sobrepeso. Quizá no tenían el hábito de comer por lo menos 3 veces al día, a lo mejor fumaban, a lo mejor consumían alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, no les pedimos una vida aburrida, lo único que les pedimos es hacer modificaciones y de verdad, el carbohidrato, cuando nuestra dieta es muy rica en carbohidrato, regularmente vamos a estar muy cansados, vamos a tener distensión abdominal, vamos a tener hinchazón, retención de líquidos. Cuando uno comienza a modificar estos hábitos, bueno, hasta más guapo se ve, ¿no? Con eso te digo. claro, Entonces, porque además empiezas a mejora alimentar. todo. Claro, tu espíritu de otras cosas porque te empiezas a sentir bien y todo es una cadena. Todos los engranes van caminando de manera distinta, entonces te empiezas a ver diferente, empiezas a pensar diferente y a ser diferente también. Muchas gracias. Gracias al doctor Ricardo Reyes, fundador y director de la clínica BioPrevent. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos ven, que nos ven ahorita, las que nos verán después y que quieran saber algo más de estos temas o Pues mira, consultarte? me pueden escribir a mi correo electrónico, es dr.ricardord@gmail.com o nos encuentran en Facebook y en Twitter como Bioprevent. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí con nosotros. Saludos, Tony, que estás ahí conectada, saludos hasta Tijuana. Gracias también a ti, Antonio. Gracias a todos. Les deseo que tengan una muy feliz noche de miércoles y nos vemos mañana aquí, igual a las 7 de la noche, que vamos a estar hablando acerca de cómo emprender en digital. Así es que gracias a todos, gracias, doctor Reyes, Nos muchas vemos. gracias, tengan muy buena noche. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Bye.